Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en un misterio insoluble, irresoluto, no tiene cómo explicarse. Por más teorías, hipótesis, eh, todo lo que ustedes quieran, no hay forma de solucionarlo. A menos que podamos expandir nuestra capacidad de asombro y entender que no todo lo que brilla es oro y que no todo lo que damos por sentado es casi que una ley. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, les decía que es un problema o un misterio insoluble. Porque si nos atenemos a los procesos de la naturaleza, sabemos que la naturaleza ha definitivamente moldeado el planeta a lo largo de miles de millones de años de evolución y ha ido cambiando su orografía, su conformación, lo que posee en su vientre, cómo los estratos ellos se van encargando de convertirse en una fábrica, por ejemplo, de combustibles fósiles, como el petróleo, algo que no se da de la noche a la mañana. Que un carbono se convierta en diamante necesita miles de millones de años para que se dé ese bendito proceso. Por eso, lógicamente que al remitirnos a ese orden natural no nos parece extraño. Pero sí nos extraña es que dentro de todo eso de pronto aparezca algo que no pertenece a eso y que su creación no procede de la naturaleza, sino que tuvo que haber una mente inteligente que lo hubiera hecho. Por decir algo, por decir algo. En London, Texas, en 1934, en un yacimiento por allá encontraron un estrato, encontraron una piedra que tenía incrustada un martillo. Un martillo, tal como lo conocemos hoy. Y luego de hacerle todos los análisis, encontraron que ese martillo tenía 140 millones de años de acuerdo con todos los procesos que se hicieron para determinar su edad. Bueno, que está siendo un martillo incrustado en una piedra y que tenga 140 millones de años. Un martillo no puede ser obra de la naturaleza. El mango del martillo, que era de madera, estaba, en el momento de encontrarlo, en 1934. Estaba cuasi petrificado, es decir, casi que convertido en piedra. Y la cabeza del martillo, que está incrustada dentro de la piedra, estaba hecha de hierro puro, tan puro que va hasta un 96% de pureza. El otro 4% creo que era nitrato, yo no sé, no recuerdo cuáles otros elementos, pero aquí lo que importa es 96% de pureza del hierro. Hierro que fue forjado en esa forma de martillo hace 140 millones de años. ¿Quién pudo haberlo hecho? No fue la naturaleza. Había alguna inteligencia superior o alguna raza, o pongámosle seres humanos, capacitados tecnológicamente para hacer una herramienta de esas características y con esos elementos y de esa forma. Eso ya nos está dando la medida de lo que les quiero significar, que hay objetos fuera de su tiempo, y eso ya tiene una sigla en Estados Unidos y que procede también de una escuela que fundó, no la fundó él, sino que la escuela se inspiró en él, Charles Fort, el hombre que se dedicó toda su vida a encontrar hechos, objetos que no podían pertenecer a la era geológica a la que nosotros pertenecemos, o a la etapa geológica a la que nosotros pertenecemos. Pues ese martillo de 140 millones de años estaba ahí. Pero recuerdo también aquella sandalia que está impresa su huella en un bloque de ámbar
y que al ser examinada, la encontraron en un yacimiento, creo que por allá en Sudáfrica, si no estoy mal. Resulta que, de acuerdo con los cálculos que hacen, tiene 500 millones de años. ¿Quién paseaba hace 500 millones de años por esa parte que dejó impresa esa huella, la huella de la sandalia? Y que por el proceso orográfico se tardó 500 millones de años para que fuese ese bloque de ámbar en el que está incrustada esa huella. Eso lo pone a uno a pensar quiénes estaban o quiénes vivían en aquella época. Y hay unos hechos que son bien interesantes, que están relacionados y que estos hechos relacionados con los dinosaurios son de por sí de una gran consistencia y de un gran peso. Y es que hombres y dinosaurios convivieron. Convivieron y es más, el hombre domesticó dinosaurios. Hay vestigios que así lo indican. Y empiezo por las huellas que fueron encontradas en las riberas del río Paluxy, en Texas, que fueron analizadas y de acuerdo con los cálculos que hacen, remitiéndose a los estratos geográficos, que recordemos que hay franjas de tierra que los especialistas pueden determinar esta franja específica que uno ve cuando va por una ladera y ve que la tierra cambia de colores en determinados tamaños. Entonces ve una franja de 1 metro, 2 metros de una tierra más oscura, otra franja más arriba o más abajo de una tierra más clara. En fin, uno dice, pero esto ¿por qué tan raro? ¿Por qué esta es de este color? ¿Por qué esta es de otro color? Y esta de más abajo es de este otro color. Y es que pertenecen a estratos geológicos diferentes que se corresponden con etapas de la evolución de la Tierra que son diferentes también. Pues eso fue lo que ocurrió cuando encontraron estas huellas en un estrato correspondiente a 250 millones de años. Y lo más interesante de esto es que la huella del dinosaurio, se ven las huellas del dinosaurio, y obviamente tiene unas características. En la parte posterior es redondeada, pero adelante se ven unas especies de garras, y que de acuerdo con las reconstrucciones que han hecho de especies de dinosaurios, es perfecta una huella de un dinosaurio. Pero aparejada a esa huella, aquí va una huella de hombre, una huella plantar, huella de hombre. Se ve la forma, que es un poco más ancha arriba, y sobre la arena se ven como una especie de puntos que se corresponderían al contacto de la parte inferior de los dedos. En este caso, sé que no debería utilizar ese término, pero creo que es el más gráfico de todo. Las yemas de los dedos, de los pies, si es que se pueden llamar así, quedan impresas ahí. Y luego se va volviendo más estilizada hacia atrás hasta llegar al talón. Huella del ser humano, aparejada a las de los dinosaurios. Y de acuerdo a esa correlación, no es una, son varias huellas, lo que daría la sensación de que el ser humano iba caminando al lado de ese dinosaurio. Y si iban caminando era porque existía una relación pacífica entre ellos. Y relación pacífica la podemos traducir que el hombre domesticó al dinosaurio. ¿Cómo más podría entenderse eso? Si van caminando juntos, diríamos que lo lleva cabestreado, o es el dinosaurio que lleva al individuo. En todo caso van juntos. Y están ahí esas pruebas, en las riberas del río Paluxy, en Texas. Ahí están y son incontrastables esas huellas. Pero además de eso, como para reforzar esta teoría, encontramos que en una pequeña población mexicana llamada Acámbaro, por allá en 1930, un momentico, yo tengo por acá el dato, en 1930, en un yacimiento encontraron unas figurillas en cerámica y otros elementos
en las que aparecían evidentemente animales antediluvianos, es decir, grandes saurios. Y en muchas de ellas con jinete, con una figura humana, acaballada, a horcajadas, sobre el lomo de esos dinosaurios. En su momento eso causó una gran revolución, era la época en donde todavía, aunque ya se aceptaba la teoría evolucionista, existían mucha resistencia todavía por parte de los creacionistas, los que seguían pensando que Dios creó al hombre a partir de Adán y Eva, y bueno, todo lo que ya suficientemente conocemos. Y daba paso pues a las teorías de Darwin, que decía que el hombre simple y llanamente es producto de un proceso evolutivo que provenía de los primates. Recuerden aquella famosa caricatura en la que se ve calvo a Darwin, luenga barba y se le ve la cabeza alargada, pues cabeza de intelectual y cuerpo de simio, con lo que pretendían caricaturizarlo durante muchísimo tiempo. Entonces todavía existía esa discusión y de hecho los creacionistas decían, bueno, ¿y cuál es el problema? Que los dinosaurios, como en el caso pues de lo de Palucci, que los dinosaurios vayan al lado de los hombres. Si Dios creó la naturaleza, no los creó iguales. Y entonces retomaban la teoría aquella de James Ussher, el obispo inglés, que después de ingentes estudios determinó que Dios había creado el mundo en octubre del 4004 a.C. Y aún todavía existía en el tercer decenio del siglo XX, en los años 30, gente que le daba crédito. De alguna manera trataban de desvirtuar la teoría evolucionista y por lo tanto se inventaban lo que fuera. No podían aceptarlo. Pues algo parecido ocurrió con estas figurillas de Acámbaro, del pueblo de Acámbaro. Inclusive, llegó un momento en que Valdemar Hulsrud, un comerciante alemán, adquirió cualquier cantidad de figurillas, hasta llegar a 37.000 figurillas llegó a tener en su colección. Obviamente que los detractores de todo esto decían que alguien los fabricó estos juguetes y los... Listo, volvemos al mismo cuento. En aquella época se sabía que habían existido dinosaurios, pero no se tenía idea de cuáles eran las especies, qué tipo de dinosaurios, la variedad de ellos, si eran Velociraptor, Triceratops, Tyrannosaurus rex, Plesiosaurus, o sea, un animal marino, pterodáctilos voladores. No, había dinosaurios, pero no sabían de qué se trataba. Entonces alguien que no tuviera ese conocimiento especializado, en una época en que era muy incipiente esa investigación, se sabía muy poco de los dinosaurios, alguien con mucha técnica artística hubiese fabricado diversos tipos de dinosaurios de distintas familias y que muchos de ellos fueran cabalgados, es decir, que llevaran jinete. Y este señor llegó a acumular 37.000. Si hubiese falsificadores, ¿cuántos años y cuántos esfuerzos habrían tenido que hacer para poder fabricar, para empezar, esa colección de Hulsrud? 37.000. Es imposible. Entonces ya tenemos dos elementos: los dinosaurios del río Palucci y las figurillas de Acámbaro. Ahora, ¿qué me pueden decir entonces de lo que encontraron en la gliptoteca de Ica? Recordarán ustedes que allí hay una biblioteca de piedra, biblioteca, en el sentido literal de la palabra, una biblioteca de piedra, en las que aparecen ideografías de diversa índole y que al parecer narran como una especie de historia, o por lo menos dan testimonio de algo que en aquella época alguien pudo haber hecho. Y en esas se encuentra desde mapas celestes hasta trasplantes de corazón.
y se ven cometas como el Cojutec. Después de estudiarlos, dijeron, ellos estaban describiendo aquí el Cojutec. Y lo que decía, trasplantes de corazón. Y entonces, como siempre los detractores, pues el primero, el que empezó a conservar esto fue el doctor Javier Cabrera Darquea, que una vez le llegaron con un pisapapel y le llamó la atención una piedrita que era un pisapapel y dijo, ¿y esta figura qué hace aquí? Pero la forma de ser esculpida la figura era tan bien hecha, tan perfecta, que él se sorprendió y a quien le llevó la piedra dijo, ¿tienes más de estas piedras? Y empezaron a llevarle piedras y él empezó a comprar. Y llegó un momento en que pudo armar colecciones sobre distintas disciplinas, sobre distintos temas, sobre geografía, sobre medicina, sobre botánica, sobre biología. Y en esas le llevaron a él, decíamos, ahí aparecen trasplantes de corazón. Y le llevan unas piedras en donde aparece un dinosaurio. Este dinosaurio tiene jinete, un tipo cabalgando sobre ese dinosaurio, e inclusive se ve una herramienta que tiene como dándole en la cabeza, en la parte frontal, para que cambie de dirección, casi algo así como unas riendas, y se ve acaballado, a horcajadas, sobre este animalejo. JJ Benítez escribió un libro delicioso que se llama Existió otra humanidad, en la que él sostiene eso, que existieron varias humanidades. Y él estudió perfectamente la biblioteca, esa biblioteca de piedra. Y yo no le he pedido permiso, pero le doy el crédito y me quito el sombrero ante este señor, que es un gran investigador, un gran escritor, con toda la credibilidad de los más rigurosos de cuantos han existido en la historia del estudio de los UFOs y todos estos fenómenos extraños. Y de este libro yo les voy a mostrar a ustedes, miren el libro, se llama Existió otra humanidad, ¿cierto? Y de este libro, en la página 43, me encuentro esto que les voy a mostrar. Es un triceratops, ahí lo describe. Triceratops porque tiene 3 cuernos en la parte frontal. Obsérvenlo ustedes, júzguenlo ustedes. Miren, este señor acaballado, a ver si lo tengo bien puesto, porque yo esto no sé manejarlo muy bien, pero a ver si ahí ustedes pueden tener, mírenlo, las piernas, miren la herramienta que tiene en una de sus manos apuntando hacia la cabeza del animal. Creo que ahí se ve bien, a ver si así se ve mejor. En fin, a ver, ahí con esta iluminación, mírenlo ustedes, júzguenlo. Pues resulta que ahí se ve perfectamente la figura del individuo, que tiene como una especie de hachuela inclinada así por la parte superior, como casi tocándole uno de los cuernos de este triceratops. Y se ve, casi, mejor dicho, no le faltan sino los estribos. Y entonces dijeron que todas estas piedras habían sido falsificadas, que unos campesinos se habían especializado en hacerlo. Pero sucede que con estas figuras ocurre lo que, por ejemplo, con algunos caricaturistas, que tienen una línea y un estilo que uno lo identifica inmediatamente. Si uno mira a Mafalda, dice, eso es de Quino. Y Quino pues hizo muchas otras caricaturas, pero cualquiera que uno viera, esa tiene que ser de Quino. Yo en Colombia, por ejemplo, identifico cualquier trazo que vea, digo, eso es de Ricky, uno de mis caricaturistas preferidos. Pues estas ideografías obedecen a un patrón establecido, como si hubiese una escuela que se hubiera dedicado a hacer las figuras con los mismos trazos, de la misma manera, todas esas figuras. Y decían que un campesino lideraba ese movimiento, un campesino iletrado, un hombre
que escasamente sabía leer y escribir y las operaciones básicas, que vivía en un sitio perdido de Perú, que no tenía acceso pues a los grandes medios, ni tenía la formación y la preparación para abarcar tantas materias, desde cometas, trasplantes de corazón, y que él falsificó eso. Basilio Uchuya, y que él pudo ser el líder de eso, es imposible. Ahora, ¿cómo pinta con qué perfección este Triceratops? Es decir, un animal antediluviano que con seguridad él no tenía por qué conocerlo. Pero ahora les quiero mostrar, después de verle eso. JJ Benítez, pues tomándolos como referente las piedras, hizo que se las pintaran con más detalle. Y entonces, vean ustedes aquí, cómo se repite el que alguien, un ser humano, está o ha domesticado a los dinosaurios. En aquella figura que les mostramos, un tipo montado sobre el Triceratops, domesticado, lo está manejando. Ahora miren esto. Quiero que observen que en la parte inferior y en la parte superior aparecen dos dinosaurios. Evidentemente son dinosaurios. Y en el centro hay alguien que está montado en lo que parece como una especie de pájaro, pero al mismo tiempo mira hacia el espacio como si estuviera observando a través de un telescopio. Obsérvenlo. Júzguenlo ustedes, amigos míos. Véanlo aquí. Observen el de arriba, que está de manera invertida, y sobre el de abajo, sobre su cola, hay un hombre que lo maneja. Y el del centro está observando hacia el espacio. Esto lo estoy tomando del libro de JJ Benítez que se llama Existió otra humanidad. Repito, yo no le he pedido permiso a él, pues porque no tengo la fortuna. Ojalá pudiera conocer a este genio. Pero con su permiso, que se lo pido aquí, estoy reproduciendo esto. Observen ustedes. Lo acerco más. Y lo dejo un momentito para que ustedes tengan la posibilidad de verlo de manera más minuciosa, más detallada. Ahí está. Esto. Entonces, si con esto nosotros no nos convencemos, un hombre utilizando la cola de un dinosaurio como si fueran escalas para ascender, y con lo que evidentemente parece un látigo para manejarlo. Dos figuras, y las repito aquí, miren las dos figuras que están sobre el pájaro del centro. Una punta, uno mira hacia arriba y el otro mira hacia abajo, con lo que parecen ser telescopios. Y mire el de arriba, el dinosaurio de arriba, que está de manera invertida. Esto pertenece a la Gliptoteca de Ica. ¿Ustedes creen que un campesino como Basilio Uchuya pudo haber pintado esto? Yo no lo creo, yo no lo creo. Probablemente alguien me va a escribir y va a hacer un comentario y me va a decir que yo estoy botando corriente, que estoy loco. Pero yo no lo estoy diciendo por mí, estoy mostrando esto para significar, guste o no le guste, en alguna forma, de alguna manera, los hombres caminaron junto a los dinosaurios y los dinosaurios desaparecieron, fueron extinguidos por un meteorito, por la caída de un meteorito, no por él directamente, sino por las consecuencias que generó la caída del meteorito hace 65 millones de años. ¿Quiénes estaban caminando por aquella época? Y a esto le voy a agregar algo más antes de terminar. No tiene que ver con esa antigüedad tan extraordinaria. Pero junto al río Berezovka, en Siberia, encontraron un mamut. Yo debo tener por ahí la foto, tendría que buscarla, pero se encuentra en internet, búsquenla. Y encuentran que en la frente, en la parte central del cráneo, ese cráneo tiene un orificio perfecto. Es un orificio
de bala. No puede ser de otra manera. Alguien disparó un arma de fuego y le pegó en la frente a ese mamut, y ahí está el orificio. Se supone que los mamuts desaparecieron creo que el último desapareció más o menos creo que hace unos 10.000 años. Pero ese proceso de extinción empezó hace 20.000 años que desaparecieron los mamuts. No vamos a los 65 millones de años, ni a los 250 millones de años de Paluxy, ni a las figuras de Acámbaro. Igual, en la escala del tiempo es demasiado 10.000 años. Obviamente que no se comparan con 250 millones, pero en la escala del hombre 10.000 años es una eternidad. ¿Quién disparó hace 10.000 años a un mamut y le hizo el orificio perfecto? Porque un proyectil, una bala, siempre deja el orificio perfecto. ¿Quién disparó? Pues todo esto es lo que estamos diciendo. Después de contarles lo de Paluxy, lo de Acámbaro, lo de la gliptoteca de Ica, lo del martillo de 140 millones de años, luego de la perforación del cráneo de mamut. Uno se tiene que plantear la pregunta: ¿quiénes estaban en esa época? ¿Quiénes eran? Esto refuerza la teoría de que existieron muchas humanidades. Es decir, hubo inteligencias superiores, pongámoslo en términos de seres humanos, que tuvieron su momento en la historia y que alcanzaron un grado de tecnología altísimo, como por ejemplo lo que nos ocurre a nosotros hoy. Para llegar a donde estamos, hemos debido caminar muchísimos milenios para alcanzar el grado de tecnología que hoy tenemos. Si recuerdan un capítulo que yo hice hace ya algún tiempo, estaba hablando de que todo empezó hace 10.000 años. Esta civilización, esta la actual. Pero ¿y qué hacemos con las anteriores? Que dejaron estos vestigios, que dejaron estos indicios. Tuvieron que ser, pónganle si eran terrestres o extraterrestres, alguien que vino del espacio exterior, que vinieron a explorar, pero dejaron esas huellas aquí. Entonces tendríamos que contemplar la posibilidad de que en efecto existió Gondwana, Lemuria, Mu, la Atlántida, que allí hubo civilizaciones superiores. Cuando estoy hablando, digo superiores desde el punto de vista tecnológico, que habitaron y tuvieron su cuarto de hora y fueron hegemonías en el planeta. Y luego por X o Y circunstancia, o por un desastre natural, o por la misma, no sé, la misma naturaleza, no sé si ellos tenían esa belicosidad que tenemos en la actual civilización, y se mataron entre ellos. Y todavía sabemos que hay vestigios de guerras atómicas en Mohenjo-Daro, que hay niveles de radioactividad, que lo tengo también en otro capítulo, que Sodoma y Gomorra pudo ser destruida por bombas atómicas. Es decir, hubo confrontaciones atómicas, y lo cuenta el Ramayana, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, los textos hindúes, que hablan de armas tan letales que destruyeron ciudades enteras, y que por las descripciones que uno encuentra, resulta que los que pudieron sobrevivir, todos tuvieron lo que hoy asociamos con efectos dados a partir de la radioactividad. Uñas que se caen, pelo que se cae, piel amoratada, que se desprende, y otras tantas, que son signos evidentes de exposición a la radioactividad. Y están esos vestigios en esos sitios. Entonces, eso pudo haber sido lo que ocurrió con aquellas civilizaciones. Lo cierto es que nos dejaron esto. Y por más que se intente explicar, de alguna forma no tiene cómo encontrar nada más allá de que hubo civilizaciones que convivieron con los dinosaurios, y mucho antes. Quería contarles esta historia porque decía al principio, este es un misterio insoluble. Es que esto no tiene por dónde cogerlo con pinzas, a no ser que se acepte con convicción, con certeza, de que hubo otras inteligencias
u otras civilizaciones en aquellas épocas, que no hemos sido los únicos. Antes de nosotros hubo muchas en el tiempo. Y esto que hemos dicho hoy lo demuestra. Llegamos al final. Espero que les haya gustado. De ser así, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Les dejo la inquietud de siempre. ¿Les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes son quienes deciden. Y los espero en el próximo capítulo, que será con seguridad otro delicioso viaje de historias. Chao.